Grabación. Bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar el tema de controlar los riesgos, controlar los peligros en las actividades de alto riesgo de acuerdo a la normatividad de la seguridad industrial. Entonces quiero contarles que hoy solicité una modificación en la plataforma donde se montó como tal la normativa que va a regir pues este tema que es muy amplio, es demasiado amplio. Entonces no quiero que se vayan a angustiar porque van a encontrar 5 documentos un poco amplios, sino que mi intención es que ustedes puedan tener ese material, descargarlo y en su tiempo libre poder documentarse muy bien. ¿Por qué? Porque es que todo lo que hacemos en seguridad y salud en el trabajo es normativo, todo. Entonces, como es normatividad, es importante conocerla, es importante manejarla porque es la parte técnica con la que yo tengo la justificación ante el empleador para realizar mis trabajos, ¿sí? Para que se implemente el sistema de gestión. Es donde es el respaldo que tenemos nosotros para poder ejecutar nuestras labores de una forma segura y adecuada. Entonces, yo coloqué estos temas, coloqué esta normativa y van a decir, uy, no, pero es que son 5 normas y las 5 normas son amplias, entonces no se preocupen. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ayer hablamos, yo consulté hoy que finalmente cuántas clases estaban pendientes, ¿sí? Me dijeron que solamente una clase, que era la del sábado pasado, que porque el profesor había hecho la reposición de la clase que se había quedado pendiente como el 18 de marzo, algo así, me dieron la fecha. Entonces yo dije, ok, entonces lo que vamos a hacer es que hoy vamos a trabajar en la parte de introducción a estas tareas de alto riesgo y lo vamos a manejar con la matriz de identificación de peligros, que para algunos fue como la duda que no habían visto el tema. Y les voy a dejar para que la siguiente clase, que ya nos tenemos que poner de acuerdo todos, si la hacemos en esta semana, preferiblemente esta semana para como complementar todo el tema y que quede como claro. Mi propuesta es realmente por temas de desplazamiento, porque yo también trabajo en una entidad en Bogotá, tendría libre el miércoles en la noche. Miércoles tendría lunes y miércoles en la noche, porque pues para no estar corriendo el tema de tráfico y todo esto, entonces sí les propongo que lo dejemos para el miércoles en la noche. Entonces ustedes ya me dirán si están de acuerdo a las 6 o a las 7 y trabajaríamos las 2 horitas. ¿Listo? Em, entonces, listo. ¿Cuál es la idea? A las 6. Vale, sí. Digamos que lo ideal es que todos puedan. ¿Por qué? Porque quiero que se hagan grupos de trabajo de acuerdo a lo que yo les voy a mostrar, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un tema bastante amplio, que no vamos a lograr coger toda la información en tan corto tiempo. Entonces, quiero como que los grupos de trabajo, la intención es que se hagan 10 grupos de trabajo, van a ser 10 exposiciones, o sea, tendríamos esas 2 horas para hacer exposiciones. Y yo les diría puntualmente que vamos a trabajar en la exposición para que nos deje como, o sea, como que el tema sea corto, claro, pero que ustedes ya después tengan el tiempo de revisar el material. Tengo que hacer el cuestionario de este, de este, de este tema. Tampoco no crean que los voy a coger y no, la idea es que de lo que vamos a exponer, de lo que vamos a hablar hoy, salgan esas preguntitas, creo que son 10 preguntitas, que a ustedes se les quede grabadas y claves. Entonces recuerden que seguridad y salud en el trabajo es normatividad al 100. Todo es norma,
todo lo que ustedes hagan. Entonces, y pues dentro de esas normas están todas las herramientas que necesitamos para ejecutar nuestras actividades. ¿Listo? Entonces me va a permitir presentar. Mm, Ustedes ya han trabajado en grupo, me imagino que ya tienen a sus grupos de trabajo definidos, no sé, pues porque a veces digamos que a uno le impongan a una persona, a veces es difícil porque pues a veces ya uno tiene su grupo con el que se entienden la jornada, los horarios y puede cuadrar sus tiempos para sacar la presentación. Aunque ahorita al final de esta clase, no sé, les daré 20 minutos para que se reúnan, concluyan, miren cómo lo van a trabajar de acuerdo a los puntos que les propongo y ya en la próxima clase arrancamos con las exposiciones, ¿les parece? ¿Están de Profe, acuerdo? buenas noches. Sí. Eh, profe, lo que pasa es que yo el miércoles no puedo porque yo el miércoles tengo clase de administración. Entonces me queda difícil el miércoles. Oh Dios, ¿cómo hacemos para llegar a un... Ok, yo podría entonces, bueno, cualquier día, lo único que quiero es que, pues lo ideal es que no me toque correr por temas de desplazamiento, porque trabajo en el centro de Bogotá, entonces sí me queda un poco complejo, a veces ustedes saben cómo se pone la ciudad y llegar, pero no, O ya no sé miramos. o no sé, pues, porque yo sé que de lo que he leído en los mensajes, pues muchos sí pueden el miércoles. Pues para no correrles de pronto a ellos que sí pueden, no sé si su merced me puede dejar el trabajo y yo se lo puedo, no sé, el lunes que yo puedo, No, para organizo. no indisponer de pronto a los otros chicos que sí pueden ese día. Pues es que digamos que lo que me interesa a mí es que, digamos, de esto, de las exposiciones, van a salir puntos claves que quiero que todos tengan en conocimiento. Porque digamos que lo ideal es que ustedes empiecen a investigar y se den cuenta y que la información que ustedes dan es vital para los demás, si me hago entender. Entonces, lo que sí podríamos hacer es que te unas a trabajar con alguno de tus compañeros, que ellos hagan, que uno de ellos o dos, o los, no sé cuántos nos toca, ahorita miramos los grupos de cuántas personas tenemos que hacerlo, y que ellos se expongan por ti, pero sí necesito que tú trabajes. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, sí, Entiendo, señora, pero o sea, sí, pero entendería que no puedes asistir por el tema de, ¿sí? Y ya te tocaría ver como la grabación de esta clase, de la clase de ese día para que tú quedes al día y pues obviamente la excusa, nos vemos, nos podemos reunir y podemos charlar sobre el tema, porque es que sí me parece importante que tú conozcas pues la exposición de tus compañeros, porque de ahí van a salir puntos claves para la elaboración para la ejecución de estas actividades de tareas de alto riesgo, ¿sí? pues ahí me Pero tocaría entonces hablar en la fundación y pues no asistir a la clase de administración el miércoles. Lo que pasa es que como también tenemos la misma situación que venía, como tampoco teníamos profesor, mm, que era el mismo profesor, pues la verdad estaba un poco confuso y también estamos o te quedados en propongo clases con algo, ellos. te Sí, propongo señor. algo. ¿Cuántas horas de clase tienes con administración? 2 horas. Listo, una y empiezas tú con tu grupo Perfecto, sí, y te señora. sales para tu clase. Y ya ves, De acuerdo. digamos que ahí sí te pido que veas el video, porque pues yo sé que aquí vamos a aprender mucho con los demás compañeros, con tipsitos para las otras actividades de riesgo. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Entonces, ese Yo es el creería que negocio. mejor es Profe, buenas pospongo tardes. la clase de administración. La pospongo porque pues este tema está súper interesante. Administración también, pero pues me interesa mucho más este tema. Más bien la pospongo, profe. Sí, ahí ya, Gracias. ya te di soluciones, creo que es negociable. Bueno, listo, vale. Listo. Dale pues. Profe, buenas tardes. Hola Claudia. ¿Cómo estás? Profe, Buenos- lo que pasa es que yo trabajo el miércoles de 1 de la tarde a 9 de la noche. Yo podría entrar a clase, pero pues no le podría participar. El lunes sí no trabajo, sino de 7 de la mañana a 3. Yo creo que nos va a quedar complejo y difícil, digamos que de pronto estar de acuerdo es como que un día para todos. No, escucha. Importante que escuches, pero sí trabaja con el grupo que te toque. ¿Te parece? Ah, bueno, ¿Sí? O listo, sí, sea, estamos. digamos que entendible que solo nos puedas escuchar.
pero, pero es más fácil que escuches, ya igual tú participas en la investigación, participas en la elaboración de la presentación, pues tus compañeros me dirán, ¿no? Si Claudia participó, o sea, digamos que aquí ya estamos todos adultos y juiciosos, entonces pues ya es a poner ese granito de arena y pues escuchas. Entonces ahí, la verdad sí es un tema muy importante, el tema de tareas de alto riesgo para ustedes, lograr identificar esos peligros, cuáles son, qué normativa nos aplica, cuáles son las medidas de control, medidas de prevención. Entonces sí considero que es importante que por lo menos la escuches y ya pues tendrás tiempo de ver el material. ¿Listo? Bueno, ¿a qué horas? Entonces, 6 de la tarde, ¿podrían? Sí, señora. Sí, señora. Entonces todos Sí, vamos señora. 38 personas, todas dijeron que sí, que a las 6 de la tarde, perfecto, el miércoles. Em, y Profe, para mí, entre más tarde mejor. Nico, tenemos 37, 37 afirmativos, es que si no nos No, queda si dice que a las complejo. 6, sí, pero si se pudiera más tarde, para mí mejor. Pero si es a las 6, a las 6. Listo, chicos. Qué pena tratar de ser un poquito consensuados, pero pues entiendan que el grupo es muy grande, entonces nos toca ahí mediarlo. ¿Qué otra cosa? Sí, la exposición sería para el miércoles, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya les voy a empezar la clase, les voy a empezar a contar de qué se trata todo esto y al final vamos a dejar, les cuento cómo vamos a hacer la exposición, cómo nos vamos a ir en grupos, cuántas personas finalmente tenemos en esta clase y ahí nos dividimos para que ustedes trabajen y listo. Entonces empezamos, me permito presentar. Voy a estar presentando. Entonces, ¿qué pasa? Como no voy a estar viendo la pantalla, yo les pido porfis que voy a tratar de parar en cada una de las de la presentación em, y si tienen dudas, entonces como que me interrumpan, pero y yo les digo, listo, deme 5 y ya consultamos, o sea, para tratar de que sea fluida y si no dejemos las preguntas al final y si algo nos devolvemos de la presentación, ¿vale? Como para, porque como no voy a estar viendo, entonces sí me queda un poquito difícil el chat y eso. Profe, qué pena, una preguntita. Dime, Andrea. O sea, mientras vamos viendo el video, van surgiendo las preguntas que nos va a dejar de la exposición. No, yo al final les voy a decir qué puntualmente vamos a hacer de exposición, qué puntos van a trabajar en exposición. Tranquila, ¿listo? Entonces, por ahora les voy a presentar mi pantalla. Vamos a empezar con, bueno, lo que son tareas de alto riesgo y la definición. Entonces, ¿qué son tareas de alto riesgo? Dice que son aquellas o son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realiza implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria, las cuales pueden causar accidentes laborales severos o en muchas ocasiones mortales. Acá hay dos cosas importantes. Em, nosotros, o pues desde Seguridad y Salud en el Trabajo, está lo que son actividades de alto riesgo, ¿sí? Eh, o tareas de alto riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces a nosotros nos dicen, ¿cuáles son las tareas de alto riesgo? Entonces uno dice, las tareas de alto riesgo son trabajo en alturas, espacios confinados, sustancias peligrosas, em, trabajo en caliente, ¿sí? Pero la normativa se va a establecer actividades de alto riesgo, ya normativamente. Entonces, uno a veces se confunde con esos dos términos, las que son tareas y lo que son actividades por actividad económica como tal. Entonces, de aquí van a salir los temas. Ya les voy a proyectar la otra parte. Entonces, empecemos con tareas. ¿Listo? Tareas como tal. Tareas es que se pueden dar dentro del desarrollo de su actividad económica. Entonces, es una empresa dedicada, bueno, la empresa de acueducto, que en este caso puede
tener trabajos en espacios confinados. Entonces, qué son los trabajos en espacios confinados y por qué se considera una tarea de alto riesgo? Entonces, recuerden que el espacio confinado es un sitio suficientemente grande que no está diseñado para ser ocupados por personas de manera permanente, pero que permiten que el trabajador pueda entrar de cuerpo entero en su interior y desempeñar una tarea asignada. Entonces, el trabajo en espacio confinado, ¿sí? Nombré inicialmente una empresa, perdón porque tengo que emitir algo. Una empresa, en este caso hablé sobre la empresa de acueducto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un espacio confinado en la empresa de acueducto? La alcantarilla. Ese sería un espacio confinado, ¿listo? La alcantarilla. ¿A qué entro yo a la alcantarilla? Quizás hacer un mantenimiento. O sea, quiere decir, no puedo habitar en ella todo el tiempo, sino que entraría a hacer una tarea específicamente a esa alcantarilla. Y para hacer esa tarea, pues claramente se requieren muchas cosas o muchas medidas de seguridad para poderla desarrollar. ¿Listo? Entonces, eso sería como espacio confinado. Trabajo en alturas. Entonces, toda actividad que se realiza que realiza un trabajador que ocasione la suspensión, desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano de él. Dios mío. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué es trabajo en alturas? Toda labor que yo esté desempeñando a un nivel superior. Recuerden que la normatividad empieza a regir a partir de ¿cuándo? Los 2 metros empiezan a regir a partir de ¿cuándo? De los pies del trabajador. No, perdóname. ¿Será que no estoy haciendo bien la pregunta? ¿En ¿A junio? partir de cuándo empieza a regir la 4272? Que ayer hablamos de eso. Primero de junio. A partir de junio. A partir de junio, ¿cierto? A partir de junio se va a considerar trabajo en alturas a partir de 2 metros. En este momento, como todavía no llegamos a junio, estamos a partir de ¿qué? De 1,50, ¿sí? Donde exista riesgo de ¿qué? De caída. Donde exista riesgo de caída, donde yo pueda tener el riesgo de un accidente por no utilizar equipos o porque la plataforma no es la adecuada para hacer esa labor. Entonces, eso es trabajo en alturas. ¿Bien? Es una pregunta. Señor. Pues acá dentro de mi desconocimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué por 10 centímetros modificaron como la, 10, ¿cómo se no, llama? 50 centímetros. 50 centímetros. ¿No es muy poquito? ¿No debería ser más? O algo así. No, hay algo que es importante y es algo que dijo, no hay preguntas bobas, sino Gracias, profe. personas que no pregunten. Está bien que preguntes eso. ¿Por qué 50 centímetros? ¿Qué es lo que pasa con nuestra normatividad? Recuerda que nuestra normatividad muchas veces se rige por normatividad extranjera. Inicialmente en la 1409, cuando se quiso sacar esa 1409, digamos que lo hicieron personas, esa normativa la hizo personas con un bajo conocimiento en muchos aspectos, ¿sí? Porque es que mira que yo puedo trabajar a 3 metros de altura, pero si yo tengo todas las medidas y no hay riesgo de caída, no sería trabajo en alturas. Entonces, digamos que en este caso ellos tuvieron en cuenta una normativa muy mezclada y no tuvieron en cuenta otra muy importante. Entonces, dijeron, no, sumemos, restemos, dividamos y pongamos a 1,50. Entonces, no, la idea era, esta vez lo dejaron a 2 metros porque la mayoría de normativa extranjera está a partir de 2 metros, ¿sí? Entonces, por eso se modificó. Pero, ¿qué quiere? No quiere decir que yo a 1,50 no tenga que tener en cuenta las medidas de seguridad.
se va a tener en cuenta que se dirá que es a partir de 2 metros, pero si yo tengo a 1,50 el riesgo de caída, pues yo tengo que buscar que mi trabajador no llegue al suelo. Esa es la intención de lo que son las medidas de trabajo en alturas. ¿Listo? Son Sí, 50 señora, gracias. centímetros. Son 50 centímetros. Ahora bien, los equipos de protección contra caídas también tienen que ver mucho. Están diseñados para ciertas medidas. Entonces, digamos que a veces uno ponía a un trabajador sobre una plataforma 1,50, donde tiene riesgo de caer, y la eslinga la ponen por el piso. O sea, pues me refiero al piso donde él está de pie. Entonces, obviamente, la eslinga mide 1,80, pues cuando llegara al piso la persona no le iba a servir el sistema. Entonces, por eso sí es importante como que tener claro todas esas medidas a la hora de controlar los peligros, ¿sí? Continuamos en lo que es la presentación, que es trabajo en alturas. Entonces, los grupos que vamos a formar van a profundizar un poquito más en el tema de lo que es tareas de alto riesgo y de lo que yo estoy mencionando, ¿listo? Bueno, trabajo en caliente. Es todo trabajo que se realiza a más de 1,8 metros de altura sobre un nivel más bajo y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas y retenciones. Perdón. No, esto es trabajo en alturas, también se me fue esta parte de la anterior. Trabajo en caliente es una operación que tiene la capacidad de convertirse en una fuente potencial de ignición para cualquier material combustible. ¿Qué pasa en este tema de trabajo en caliente? Es todo aquello que me genera chispa, ¿sí? Entonces, hay diversas actividades que me generan chispa. Denme un ejemplo, una herramienta que ustedes conozcan que genera chispa. El La taladro, soldadura, Un el taladro. esmeril, pulidora, Muy bien. Entonces, si Una se dan guadaña. cuenta, no, la guadaña no. En este caso sería lo que dijeron, el taladro, la pulidora, la soldadura, sí, son fuentes que pueden generar un incendio, un conato de Los, incendio o un incendio. pues son como los elementos que utilizamos que usan de energía eléctrica, mejor dicho. No, porque esas son energías peligrosas. Es que la Perdón, fuente que profe. genera chispa, o sea, cuando yo tengo el roce entre dos materiales que salen chispas. ¿Listo? Ya entendí, profe, ya entendí, Eso, gracias. perfecto. Listo. Volvemos acá. Trabajo en caliente, entonces es todo lo que nos genera fuente potencial de ignición para cualquier material combustible. Y trabajos con energías peligrosas. Entonces, es el potencial de riesgo que existe durante la operación de máquinas generado por su capacidad de movimiento. Entonces, una fuente de energía es la electricidad, ¿sí? Que aquí hablamos de energías peligrosas, tanto una máquina que está en movimiento o la fuente que lleva a esa máquina a estar en movimiento. Entonces, esos trabajos con energías peligrosas, pues digamos que cada uno ha visto como el funcionamiento de maquinaria. No sé si ustedes en qué sectores económicos de pronto están trabajando que tengan máquinas donde uno dice, uy, esto es muy peligroso porque me puede atrapar, porque hay rodillos, hay que puede generar de pronto amputaciones. Esas son energías peligrosas que me pueden generar como tal ese accidente que puede generar muerte, ¿sí? Entonces son máquinas, no sé si alguien de pronto esté trabajando en alguna empresa que diga, mira, tal máquina puede ser puede estar contemplada dentro de las energías peligrosas. A partir de, pues digamos que en este caso la electricidad, pues ya sabemos que esa es una energía peligrosa, ¿sí? Pero una máquina también, una dobladora, los rodillos, no sé si alguien conoce una cortadora de caña, profe, también atrapamiento, atrapamientos, sí señora. Muy bien, entonces esos son trabajos con energías peligrosas.
y trabajos con sustancias químicas. Entonces, es el material peligroso químico en cualquier sustancia o mezcla de sustancias cuyas propiedades provocan efectos adversos a la salud, instalaciones o impactos ambientales. Entonces, dice que este sistema, bueno, este tema de sustancias peligrosas se recomienda trabajarlo con el ciclo PHBA para planear dónde se define en temas de políticas, en temas de diagnóstico de tareas de alto riesgo. Listo. Esta sería como parte de lo que son los 5 componentes de lo que son trabajos de alto riesgo. ¿Listo? Ahora, quiero contarles cuáles son las actividades de acuerdo a la normativa que son consideradas de alto riesgo. Entonces, de acuerdo al decreto, ustedes lo pueden ver ahí, de acuerdo al decreto 2090 del 2003, dice que por el cual se definen actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. ¿Qué pasa? Las tareas nos pueden generar accidentes de trabajo, ¿cierto? Suceso repentino que puede generar una lesión, una perturbación o la muerte, ¿sí? Y en esta estamos hablando de actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de acuerdo al decreto ley 2090 del 2003 que se contemplaron como actividades de alto riesgo para la salud? Trabajos en minería, entonces trabajo que impliquen el servicio de socavones o subterráneos. Recuerden que el trabajo en minería por el material, la exposición a partículas, a material particulado y el estar expuestos a gases, vapores y esto que pueden generar la minería, nos puede generar enfermedades con el tiempo, ¿cierto? Enfermedades respiratorias. ¿Listo? Trabajos que impliquen con exposición a altas temperaturas. Cuando hablamos de altas temperaturas, estamos hablando de extremos, ¿sí? No porque yo trabaje, entonces no es que yo trabajo en Barranquilla. Sí, obviamente hay una alta temperatura, pero más es que ahí nos da golpes de calor y todo esto. Pero cuando hablamos de altas temperaturas, estamos hablando de hornos que están a 1000, a 900 grados, los que funden como tal, o los socavones, o las personas que trabajan como en cavas, donde el frío ya es extremo menos cero. ¿Sí? A eso hablamos, a eso nos referimos, exposición a altas temperaturas. Señora. Profe, una pregunta. Ujú. Los cuartos fríos que están en las flores. También. Eso se habla exposición a altas temperaturas, porque creo que esos cuartos fríos están como a menos, no sé cuántos grados lo dejan, pero sí, ahí hablaríamos de exposición a altas temperaturas. ¿Listo? Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Los rayos X? Sí. Rayos X, rayos gamma. ¿Listo? Entonces, las personas que trabajan con radiografías, entonces aquí están expuestas estas radiaciones, ¿vale? Trabajos con exposición a sustancias perdón, comprobadamente cancerígenas. Entonces, que estamos hablando de sustancias químicas que nos pueden llevar a tener el riesgo de cáncer. Entonces, eso. Y la última es la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus veces de la actividad de técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, ¿sí? Entonces, estas son actividades. Me refiero a actividades económicas, ¿sí? La minería, entonces ya sabemos, socavones, todo esto de subterráneos, todo el tema de exposición a estas temperaturas, todas las empresas que se dediquen de pronto al tema de almacenaje para productos,
que también las pesqueras, de pronto empresas que hacen comidas enlatadas y que manejan estos cuartos fríos, el pescado y todo eso. Eso también sería a altas temperaturas, las personas que trabajan en fundición. Bueno, entonces ahí van a empezar ustedes a investigar. ¿Listo? Entonces recuerden, una cosa es la actividad económica, ¿sí? De alto riesgo, y otra las tareas. Porque quiero que hagan esta diferencia, porque muchas veces esos dos conceptos nos confunden a la hora de estar realizando nuestras labores, ¿sí? Entonces, es importante como tenerlas claras de a qué grupo pertenecen. ¿Bien? ¿Sí fui clara o los hice confundir? Sí, fui clara, chicos, en frente al tema de las actividades por actividad económica y las tareas que esas sí se desarrollan en diversas actividades económicas. Es decir, que yo puedo, tengo una pregunta, es decir, que yo puedo en una actividad económica de alto riesgo detectar tareas de alto riesgo. Muy bien, exacto. Sí, claro. En una minería también hago trabajo en alturas. Sí, un ejemplo. En una minería hago trabajo en alturas. Entonces, esas cosas, en una minería también trabajo con soldadura. En una minería, que esas son tareas. Bien. Entonces, gracias porque sí está muy bien el aporte. Entonces, quiero presentarles un video de cada una de las tareas y vamos a empezar a debatir nosotros aquí como qué controles haría de acuerdo al video. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con este, que es espacios confinados. Entonces, me cuentan, me confirman, por favor, si lo ven. No importa tanto el audio, me importa es más lo que ustedes pueden ver. ¿Listo? ¿Sí está proyectando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Ay, Dios. Listo. Primer ejercicio. Aquí lo vamos a debatir entre nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? Que dijimos espacios confinados, ¿cierto? Eso fue lo primero. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Utilizaron alguna máquina que generó corto? Produjo Chispas. chispa, eso. Como un corto, profe, o algo así que explotó. ¿Una explosión por combustión? Entonces, Una acá hay dos una cosas. mala manipulación. Acumulación de gases o Muy algo. bien, muy bien. Entonces hay diversas situaciones, ¿no? Hay acumulación de gases, hay chispa, porque están aquí hay dos actividades, aquí hay dos tareas de alto riesgo. ¿Cuáles son? Altas Exposición a temperaturas y temperaturas. espacio confinado. Trabajo en Espacios caliente. confinados, ¿y qué? Altas temperaturas. No, Trabajo en altas caliente. temperaturas no. No. Espacio Trabajo en confinado, ¿sí? caliente. Trabajo en caliente. Muy bien. Y trabajo, perdón, habían tres. Y trabajo en alturas. Entonces, aquí combinamos tres actividades. Muy bien, la persona que dijo que había acumulación de gases. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo que hacer? Extraer los gases, ventilación. Ventilación. ¿Qué más? Controlar los gases con una máquina especial antes de entrar. También controlar la alta temperatura. Extraer. Extraer. Muy bien, extraer esos gases, porque puedo generar una ventilación que puede ser de entrada y de salida. ¿Listo? Ahora, pues ustedes se dan cuenta que es un espacio como abierto, ¿no? Recuerden la fuente. Si yo sé que esto es un ducto
¿Qué ¿La haría? energía? No, ¿saben qué haría? Tendría que mirar cómo cerrar el paso y cómo purgar la tubería. ¿Sí me hago entender cuando hablo de purgar, limpiar? ¿Sí? Entonces, iría a la fuente es el tubo como tal. Lo que están arreglando ahí es una tubería. Entonces, lo que yo buscaría es hacer una medición de esa tubería y ver si puedo cerrar como tal desde donde está saliendo o se está desplazando esos gases y empezar a hacer una limpieza, una purificación antes de intervenir con chispa. Entonces, esas medidas de control que ustedes puedan hacer siempre vayan más allá. Siempre que ustedes vayan a hacer un trabajo con este tipo de riesgo, tienen que pensar en todo su ambiente. No solo piensen en el trabajo que está ahí, que es reparar la tubería. Piensen dónde viene, que viene conectado, que está al lado mío, que está en mi entorno de trabajo, ¿sí? Eso me puede ayudar a evitar a este tipo de accidentes. Muy bien por el que dijo ventilación, muy bien por el que dijo que los gases se estaban acumulando. Para eso también necesito que sí, un paso adelante, sí, señora. Mediciones. Entonces, eso se lo voy a dejar a la persona que va a exponer espacios confinados. ¿Listo? ¿Qué tipo de mediciones se deben hacer en esos espacios para poder realizar este tipo de trabajos? Bien. Entonces, también los elementos de protección y el tema de equipos que deben tener adicional. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio. Perdón, espérenme que no estoy proyectando. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué trabajos están ahí? Trabajo en altura. Trabajo en altura. Trabajo Hay en dos. caliente. Trabajo en alturas y trabajo en Trabajo en caliente. alturas. Muy bien. Listo. Entonces acá vamos a ver, aquí vemos dos situaciones, ¿no? Estaban haciendo un trabajo, y hay otro, Isaje. Entonces, ¿qué pasó? Hay un tema de planeación, hay un tema de la lógica y de decir, venga, ¿qué pasa si yo termino de cortar? ¿Hacia dónde va a caer? ¿Sí? Ellos tenían unas guías a la pieza, muy bien, pero resulta que las tenían al lado contrario de donde estaban cortando, ¿sí? Entonces, sí es importante cuando esté haciendo una labor en alturas. ¿Qué pasó acá? Lo bueno de Una todo sola esto. persona que esté lesionada. Dime. Lina, Lina, ¿vas a participar? Ya, listo. Entonces, volvemos. Díganme ustedes, tranquilo, díganme ustedes, bueno, estamos hablando de trabajo en alturas, enfoquémonos en trabajo en alturas por un momento. ¿Qué es lo importante en trabajos en alturas? ¿Qué pasó ahí? Tener los equipos de protección para el trabajo en alturas como arnés, líneas de vida, slingas. Personas lesionadas. Es la única forma que pues es la más común. También se da cuando se comprueba que alguno de los vehículos Perdón, ha sido manejado por una persona en estado de embriaguez o de sustancias psicoactivas. ¿quién Se está te metió a hablando? ti el No sé profesor. qué otras dudas tengan, preguntas, inquietudes. Dios mío, ¿cómo así?
que se metió otro profesor. Me gustaría profe, aclarar, está hablando igual otra si el persona. vehículo no lleva licencia de conducción, ¿Me estás proyectando, si pero el suena? pasajero no lleva, bueno, la No, yo licencia no o el de sé, propiedad no, no no inmovilizan sé el qué vehículo. pasó. La tarjeta de propiedad, si usted no lleva pase, sí, hay movilización Pero del no vehículo. veo Si quién usted no es. tiene licencia de conducción Tu que mismo cumpla con usuario, todas las profe. normas y que Ay, esté perdón, registrada en el RUT, perdón. sí hay Sí, movilización. ya, perdón. Yo es que no entiendo qué pasó ya. Ya entendí, era un video. Yo no entiendo. Bueno, perdón, no le puse pausa. Entonces, estamos en el tema de trabajo en alturas. Entonces, algo que funcionó y es algo que nosotros tenemos que procurar que funcione. Digamos, a mí se me accidentó una persona y la persona quedó suspendida. Bien, o sea, no pasó nada. Si sus sistemas funcionaron, desen por bien servido. Ese es el punto. Lo que pasa es que muchas veces piensan, no, es que se cayó, pero quedó suspendido. Bueno, quedó suspendido. No se mató, no se accidentó, no hubo una lesión. Quizás de pronto la lesión sí, fue del susto. Y sí, claro, toca hacer la investigación y toca reportarlo. Pero digamos que ahí es donde uno dice, hice bien mi trabajo porque los sistemas que yo implementé funcionaron. ¿Sí? Lo ideal es que no tengan esos incidentes. Lo ideal es que no pase eso. Pero si funcionan los sistemas, quiere decir que ustedes planearon muy bien el trabajo y que las medidas de control, súper bien. ¿Sí? Los arcángeles, perdón, los anclajes. Los anclajes, sí, funcionaron los anclajes. Perfecto. Las líneas, el arnés, la eslinga, o sea, funcionó todo el sistema que ellos tenían. Ahora, no muestran El cómo buen lo estado, rescataron. profe, el buen estado de los equipos de protección, eso también cuenta en un trabajo en Fundamental, altura. fundamental el buen Profe, una estado. pregunta. Dime, Andrea, En este caso, ¿por qué la slinga no rebotó? porque no Porque pues tuvieron se la vio la caída suficiente. y lo sostuvo, o sea, lo que lo salvó a ellos fue la línea de vida de la que estaban agarrados, porque en ningún momento se vio la slinga. Sí, para que se abra el sistema de absorción se requiere una caída libre de más de un 80. En este caso no hubo una caída libre. O sea, simplemente el movimiento del péndulo y ya quedaron suspendidos. Entonces no hubo la suficiente fuerza para que el absorbedor se activara. Por eso no se activó y siguió, pero funcionó la línea de vida. En este caso, vuelvo a aclarar, no necesariamente se tienen que activar los sistemas de absorción, simplemente quedó suspendido, pero no llegaron al piso. Nuestra finalidad, ¿cuál es? Que ellos nunca toquen el piso. ¿Listo? Listo, que quedaron a 30 centímetros del piso. Listo, el sanguanazo y la absorción y el impacto que tuvo el arnés en ese momento, ok, generó quizás la lesión acá por las cintas y eso, pero de ahí ya no pasó más. Entonces, acá lo importante de que nuestras medidas de protección contra caídas funcionen es que la persona no se muera. Ese es el punto. Que tuvo una lesión, listo, tuvo una lesión, pero no pasó a mayores. Lástima que no muestran cómo fueron rescatados, porque creo que también hubiese sido muy interesante ver cuáles eran sus sistemas de rescate, ¿sí? Entonces, porque tenemos que estar preparados. Siempre que contemplen una tarea, contemplen el qué pasa si me llega a ocurrir y se llega a quedar suspendido este personaje. Les voy a contar algo. En mi entidad, yo solo tengo un kit de rescate, pero ese kit está solamente en un punto donde hacen como tareas más rutinarias de alturas. ¿Qué pasa si se me accidenta otra persona en otro escenario? Nada, mi plan de emergencias dice llamar al 123 y reportar a que la persona quedó suspendida si yo no tengo cómo descenderla. ¿Sí? Ese sería mi procedimiento de rescate. ¿Listo? Entonces, siempre piensen en qué pasaría si y cómo voy a actuar si llega a quedar suspendida la persona. Eso es importante porque es que a veces, un ejemplo, no sé si ustedes vieron en noticias un accidente que ocurrió en trabajo en alturas acá vía Cajica, que estaban cambiando como una valla informativa y el señor quedó suspendido. Pero ¿cuál fue el error de las personas que entraron a rescatarlo? Que no supieron cómo manejarlo y montaron como que una manila, yo no sé,
y al bajarlo se le reventó el sistema y cayó. Entonces, ¿funcionó el sistema? Sí. En el momento que él cayó, sí. ¿Quedó suspendido? Sí. ¿Quedó inconsciente? Ok. Pero el problema fue cuando lo rescataron. Entonces, Profe, una pregunta. con eso. Dime, Karen. Cuando tú te refieres a quedó suspendido, qué pena la ignorancia, ¿a qué te refieres? ¿Qué quedó? No, no te preocupes. ¿Qué quedó colgado? Ok, profe. Suspendido es que quedó colgadito. ¿Listo? Espérenme que este es otro video, pero este es suspendido es esto. Que quedaron. Si estoy proyectando, ¿cierto? ¿Verdad? No, sin ninguna lesión. Exacto. Sí, profe. Quedaron totalmente colgaditos del arnés y de la línea de vida. ¿Ok? Eso es suspendido. Ok, profe, Que no gracias. llegó al piso. Si ellos hubieran quedado aquí, sus paticas hubiesen quedado aquí, listo, no importa, no llegó al suelo, funcionó el sistema. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces, eso es como las medidas y lo importante que yo tengo que tener presente en temas de alturas y en cualquier tarea de alto riesgo que hagamos. ¿Por qué? Siempre debo pensar en qué medida voy a implementar y si me llega a ocurrir, cómo voy a solucionar ese evento. ¿Listo? No solamente que no va a pasar, porque pues sí puede pasar. Listo. Accidente en carretera con sustancias. Entonces, hablamos de las sustancias químicas, el manejo de sustancias químicas. Entonces, este es un accidente de tránsito, pero que involucra una sustancia química peligrosa. Estas sustancias pueden ser corrosivas en caso de que transporte ácido o en este caso que es un producto inflamable. Y vamos a tratar de abordar este tema desde los dos puntos de vista. Primero, es un accidente debido a que ocasionó un derrame de un producto inflamable, en cuyo caso, si no se toman medidas inmediatamente, puede haber una explosión subyacente debido a la acumulación o a la presencia de vapores inflamables. Si, por ejemplo, ese camión transportaba alcohol o gasolina o cualquier producto inflamable, que los hay muchísimos, pues lo que hay que evitar ahora es una explosión. Y hay que tener en cuenta que cualquier vehículo que pase cerca, todos los vehículos tienen un motor y ustedes saben que los motores generan chispas y esto podría ocasionar una explosión inmediatamente. Por lo tanto, en este caso el conductor quedó ileso porque el daño fue en la parte trasera, en el tanque. El conductor, con mucho cuidado, debería bajarse. Cuando él se baja, él debe tener un chaleco reflectivo para informar inmediatamente, obviamente sin poner en riesgo su vida, de que ningún vehículo debe pasar por el lado de este carrotanque que se ha estacionado, debido a lo que mencioné, que el motor de cualquier vehículo que pase cerca puede accionar una explosión. Luego, después de señalizar, de marcar y evitar que otro vehículo pase, vehículos o motos, ¿no? Que también una moto que pase por el lado de ese derrame, suponiendo que es un producto inflamable, también genera un riesgo. Inmediatamente eso, pues obviamente se debe llamar a los organismos de emergencia o atención. Lo ideal sería uno tener allí en el sitio algún tipo de taco o elemento que uno pudiese introducir al tanque para reducir el tamaño del derrame. Sin embargo, la realidad es que ningún vehículo porta este tipo de elementos. Además, es bien riesgoso que el conductor intente obstaculizar ese derrame. Riesgoso sobre todo si no tiene el entrenamiento o no tiene los elementos de protección personal. El punto aquí importante es evitar que sigan pasando los vehículos al lado y evitar una explosión. Ahora, si el recipiente o si el producto hubiese sido un producto corrosivo como ácido clorhídrico o soda cáustica, allí no habrá riesgo de explosión, pero sí habrá un riesgo de quemaduras si alguien tiene contacto con ese producto, en cuyo caso, nuevamente, el conductor debe bajarse lo más rápido posible y con mucha seguridad
evitando pues que sea víctima de otro accidente posterior, y es también nuevamente evitar que alguien se acerque o pase cerca a ese líquido en el caso de que sea corrosivo. Solamente el conductor podrá acercarse, tiene equipos de protección personal, traje completo, que eso sí es muy importante contar con ese traje como kit, dentro del kit pues de personal de atención de emergencias. Y ya tratar de contener un derrame de un producto corrosivo, en este caso, que viene del tanque del vehículo, pues sería muy peligroso si no tiene los elementos adecuados y la dotación adecuada. En ese caso es mejor que espere y que lleguen pues ya los organismos de atención y control para mirar de qué manera se puede recuperar parte del líquido o neutralizar el que ya está en el piso. Normalmente ese producto pues irá a un sumidero o una alcantarilla. Así que esos son los dos eventos como más peligrosos que pueden suceder, un derrame de un producto inflamable o un derrame de productos corrosivos. Igual hay otra serie de productos también altamente peligrosos. Esta es la razón por la cual esos conductores deben estar muy bien entrenados y certificados con sus cursos para transporte de mercancías peligrosas. Y en los cursos, en los entrenamientos se les debe mostrar todo esto para que ellos sepan a lo que se exponen y qué es lo que deben hacer o qué es lo que no deben. ¿Listo? Bien, entonces, ¿alcanzaron a escuchar? Sí, señora, perfectamente. Sí, señora. Señora. Profe, creo que era combustible. El problema es que no se logra identificar muy bien el símbolo. Entonces, digamos que dentro del manejo de las sustancias peligrosas, como lo decía el instructor, es importante conocer la simbología para poder determinar qué tipo de sustancia es y así mirar qué manejo le puedo dar. Digamos que las sustancias peligrosas, dentro de las sustancias peligrosas están esas sustancias que también pueden generar radiación, esas sustancias que son corrosivas, explosivas. Entonces, digamos que en este caso, las personas o las empresas que manipulan este tipo de sustancias tienen que capacitar muy bien a todos sus empleados, los que hacen los desplazamientos, los transportes, los auxiliares, los que manejan los carros, deben tener todo el kit de emergencias, porque como lo decía el instructor ahí, digamos que si yo no tengo como conductor, si yo no tengo la capacitación, entonces puedo sufrir, o sea, no se accidentó por el choque, por el accidente de tránsito que hubo en ese momento, sino se puede accidentar por la sustancia que se esté manejando. Entonces, Perdón. señora. Sí, lo que dice su merced es verdad, porque de pronto una persona, un ejemplo, la persona que está transportando el químico no tenga una capacitación adecuada, pues por lo general eso nos sucede a todo ser humano que en un momento de peligro, accidente, qué sé yo, se paniquea uno. Entonces, en un momento dado, de pronto el señor hace lo que nos indicaban en el audio, en el video, que colocar un taponcito ahí. Entonces, al colocarlo, pues haría mala manipulación. Profe, un aporte mío. Dale, Cris. Qué pena que te interrumpa. Bueno, yo trabajé en el aeropuerto El Dorado, pues tomando como contexto este de transporte de mercancías peligrosas, ahí para los compañeros también un aporte que va a hacer. En el aeropuerto, estos estándares de seguridad son los más, por no decirlo, importantes, mejor dicho. O sea, el manejo que le dan a las mercancías peligrosas y la capacitación que le dan en el aeropuerto es una vaina, pero, o sea, de 15 días por lo menos, en donde le explican a uno cuando hay transporte de mercancías peligrosas, sustancias, y lo que decía la profesora comienza ahí, ya para no extenderme, a identificar las placas de las sustancias que se están llevando, pues para de acuerdo a eso poder actuar ante una situación así inesperada, como este accidente que pasó ahí. Era eso, profe, y para los compañeros, gracias. Listo. Sí, ese es el tema. Es que cuando tú miras estas sustancias, como lograrlas identificar, hay un manual de manejo de sustancias químicas, hay una numerología, una simbología que es importante saberlas para poder actuar. Entonces,
En este caso, la capacitación que ustedes desde Seguridad y Salud en el Trabajo puedan impartir, puedan tramitar, porque claramente, digamos, o sea, nosotros podemos identificar los peligros, sí, pero, ojo, la formación del manejo de las sustancias la tienen los expertos, que son los químicos, que son las personas que hacen estas mezclas, que tienen como el conocimiento de qué puedo mezclar y qué no, ¿sí? Entonces, eso es importante, el manejo de cuando hay fugas, de cuando hay un accidente, porque pues no solamente puede ser en el transporte. Listo. Entonces eso puede ocurrir en cuanto al tema de manejo de sustancias químicas. Para el grupo que le toque de sustancias químicas, también pues que nos aborden un poquito el tema de que la simbología, que eso es fundamental. ¿Listo? Espérenme que otro video me falta. Esto, de energías peligrosas. Sí, es que ya son las 7:15. Entonces me da cosita que se me pase el tiempo y no para poder asignar los grupos. Bueno, vamos a escuchar este video que también es importante, son 4 minuticos para energías peligrosas. En este video explicaremos cómo puedes prevenir los accidentes por energías peligrosas, para lo cual es importante que tú que interactúas con el riesgo permanentemente conozcas con mayor profundidad acerca del tema. Las muertes, desmembramientos, mutilaciones y atrapamientos. Ahí ya, ¿cierto? Qué pena. En este video explicaremos cómo puedes prevenir los accidentes por energías peligrosas, para lo cual es importante que tú que interactúas con el riesgo permanentemente conozcas con mayor profundidad acerca del tema. Las muertes, desmembramientos, mutilaciones y atrapamientos son algunas de las consecuencias del inadecuado manejo de las fuentes de energías que se convierten en peligrosas si no realizamos una identificación, valoración y control durante su intervención. La energía peligrosa es la que, en el momento de realizar una labor, la puesta en marcha de una máquina, durante el mantenimiento, la limpieza, ajuste o desatascamiento de un equipo, puede causar daños o lesiones a los trabajadores o infraestructura de las empresas. Son una potencial fuente de energías peligrosas toda la maquinaria y equipos que trabajen con energía eléctrica, energía hidráulica y neumática, energía calórica o térmica, energía mecánica, productos químicos. Antes de realizar la puesta en marcha de una máquina, el mantenimiento, limpieza o ajuste a máquinas o equipos debes: primero, conocer las condiciones de operación de cada máquina. Segundo, contar con un mapa o plano de la máquina con todas las energías asociadas y los puntos de bloqueo de cada una. Tercero, determinar sus peligros, medidas de control y fuentes de energía. Cuarto, identificar y señalar tuberías y conexiones con una codificación de colores y sentido de flujo. Quinto, determinar el paso a paso que debe seguirse para apagar, liberar y bloquear la energía de la máquina o equipo y prenderla. Ficha de bloqueo y etiquetado. Sexto, adquirir los dispositivos de bloqueo y etiquetado que se requieran para seguir el paso a paso definido en el punto anterior. Y séptimo, capacitar a los trabajadores en el manejo de la máquina o equipo. Luego de estar 100% seguro de que te encuentras preparado, realiza los siguientes pasos cuando vayas a ejecutar actividades como mantenimiento, durante la puesta en marcha de una máquina, limpieza o ajuste de máquinas o equipos. Primero, comunica a las personas afectadas. Informe a supervisores y operadores de la máquina o equipo sobre quién va a realizar la actividad. Segundo, señaliza el área de la máquina o equipo donde se va a realizar la actividad. Tercero, apaga la máquina o equipo de acuerdo a la ficha de bloqueo y etiquetado. Cuarto, aísla todas las fuentes de energía, cierre de válvulas, interruptores totalizadores, breaker, entre otras. Quinto, instala los dispositivos de bloqueo, candados y tarjetas en energías primarias, tarjetas auxiliares en energías secundarias, tantos candados y tarjetas como personas que trabajen en la máquina. Sexto, libera la energía residual de cada sistema, ejemplo, purgue y o despresurice válvulas. Séptimo, verifica la ausencia de energía de todas las fuentes.
Octavo, realiza la actividad o procedimiento que requiere sobre la máquina o equipo. Noveno, revierte todo el proceso de bloqueo. Garantice que los candados y bloqueos se han retirado. Todas las personas involucradas en el procedimiento finalizaron su actividad y no se encuentran en ningún riesgo, al igual que la máquina o equipo está en condiciones óptimas para ser encendida. Y décimo, enciende la máquina o equipo. Seguir estos pasos en orden garantiza que durante la ejecución de los servicios de control no se energice inesperadamente dicha máquina, impidiendo accidente o daño a la máquina o equipo. Recuerda, para el correcto manejo de energías peligrosas debes, primero, antes de manipular cualquier máquina o equipo, conocer muy bien su funcionamiento y controles. Segundo, establecer los controles y bloqueos secuenciales que se requieren para desenergizar la máquina o equipo. Tercero, cumplir los procedimientos de apagado, aislamiento, bloqueo, liberación de energía y verificación de ausencia de energía. La correcta ejecución de todos los pasos y tareas mencionadas asegurará que pueda manipular adecuadamente todas las máquinas que generen energías peligrosas. En ARL Sura, el cuidado y bienestar de tus trabajadores es lo más importante. Listo. Listo, chicos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el tema de energías peligrosas pues también es un tema muy amplio y hay unas reglas de oro para manejarlas, ¿sí? Entonces, sí es importante la implementación, las medidas que podamos aplicar. Yo tenía un video, pero espérenme un segundo, lo busco, que es aparte de este, que me parece también importante verlos. Miremos este. Que a mí a veces me da un poquito de nervios cuando son muy fuertes. ¿Estoy presentando? No. No, profe. No, Perdón. Sin censura, profe. Sí, claro, yo sé. Pero sí, es que a veces me da un poquito de nervios. Es que estoy embarazada, entonces siento que me da. ¿Sí lo están viendo, sí? sí, señora. Sí, señora. Sin censura. Duro. Que alguien me está pidiendo ingresar. Fuerte, bastante fuerte, ¿cierto? Entonces vimos cómo él estaba en la máquina. Vemos acá que él está en la máquina. Esas máquinas son como unas inyectoras. Si conocen el tema del... Dios mío. ¿Ustedes conocen el tema de cómo inyectan las piezas? Cómo se hacen los... Sí, O sea, que señora. son dos moldes y estos moldes se unen y dentro de la unión van inyectando el material. Es como una prensa, ¿no? Como algo que prensa las dos piezas. Exacto. Esto es como una prensa que une los dos moldes y el cual va a ser inyectado con material, puede ser plástico
o puede ser metálico dependiendo de, ¿sí? Algo pasó acá y quiero que se den cuenta. ¿Se dieron cuenta de esto? ¿La alarma? La alarma. Sí. roja. Entonces, volvemos acá al tema. Yo sé que me da un poquito duro verlo, la verdad. Porque Sí, ¿no? el señor se murió. Listo, ahí se prendió. ¿Listo? Se prendió el sensor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de este accidente. ¿Cuáles serían las medidas para que esto no ocurra? Hay que apagar la No máquina. meterse al molde. Como Pero mira, saber, dime. saber cómo bien lo de el proceso de la máquina, sus tiempos, sus maneras de como, o sea, pienso yo sus tiempos, en qué manera a ver, me hago explicar, como digamos el tiempo en el que él se va a cerrar, en el que se va a sellar, porque ahí como que él se metió como sin ver si cerró o no cerró y de una vez se fue metiendo. Bueno, el conocimiento Tiene de la que- máquina. Por el manejo de la máquina. Tener mejor capacitación y conocimiento de la máquina. El señor tampoco tenía protección en la cabeza Si ni nada. hubiese tenido casco, la fuerza que tiene esas máquinas, les No picha tiene el que meterse hasta allá, ¿no? Tiene que manejar los implementos de seguridad y eso maneja como un tipo de candado de seguro antes de supervisar pues la máquina por dentro. Muy bien. Hay unas guardas, hay unos sistemas de bloqueo o sensores que si detectan que yo ingreso a la máquina o meto la mano, un ejemplo, esos sensores hacen que la máquina se bloquee por completo, ¿sí? Entonces, esa sería una medida de prevención que yo instalaría en las máquinas. Pero es importante, cuando decía el profesional, conozcan la máquina, ¿sí? ¿Qué medidas o qué medidas o qué sistemas voy a instalar? Entonces, a ustedes los contratan para la parte industrial y en maquinaria hay muchos sistemas de bloqueo y de alarma. Digamos que en este caso se activó la alarma donde está dando aviso de que algo le estaba pasando a la máquina porque no estaba funcionando, ¿sí? Y ahí es cuando llega el compañero y lo encuentra, que me parece muy fuerte. Hay otro riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la persona que encontró? Psicológico. Psicológico. Quiere decir que yo tengo que reportar 2 accidentes de trabajo en ese momento. ¿Listo? La persona que sufrió el accidente físico por el golpe y el aplastamiento que tuvo, por el atrapamiento que tuvo, y el que intervino y lo liberó. Porque el choque emocional que tuvo en ese momento, pues eso es para uno quedar mal por lo menos unos días. O sea, para mí sería muy fuerte tener que sacar una persona en ese estado, porque no respetó las medidas de seguridad, porque se confió, porque no conocía la máquina, porque quizás, o puede pasar que el dispositivo de bloqueo no le funcionó y se confió y por eso fue que se metió ahí. O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, sí es importante verificar que los sistemas de bloqueo estén que estén bien, que estén en constante mantenimiento preventivo. Los elementos de protección personal, sí, pero mira que es que estas máquinas tienen una fuerza muy, muy tenaz. O sea, estamos hablando de toneladas en fuerza. Entonces, no creo que hasta ni un casco le hubiese funcionado ahí. O sea, de pronto le da el tiempo para sacar la cabeza, pero que lo aplasta, eso aplasta cualquier material, ¿sí? Entonces sí es importante conocer la maquinaria. Ahora, cuando se habla de mantenimientos, es importante que todo el equipo de mantenimiento, exacto, si se hace mantenimiento, revisar que esté apagado. Conozco un caso, aquí leemos el chat, conozco un caso que le pasó algo parecido y la persona que lo vio quedó bastante afectada y dice que es culpa de él.
Imagínate, fuerte tema de psicosocial ahí. Se hace Pro- mantenimiento, Profe, revisar el apagado de la prevención, señora. digamos que en el caso de lo del video, posiblemente pues es como, pues lo veo del punto de pronto de parte de pronto que la persona ignoró, no tuvo en cuenta que si la máquina tuvo algún fallo, no debía él, digamos, entrar a revisar la máquina sin verificar que la máquina estuviera completamente apagada. Si había algún fallo en la máquina, pues no debía intervenir él, sino pues revisar, apagar la máquina y ahí sí intervenir a sacar de pronto si algo se atoró, si no sé, algo, pues no sé, Sí, pues pienso o que llamar sea a así. mantenimiento, o Profe, sí, Lina. profe, también tiene como la empresa parte de culpa porque pues yo digo que si uno trabaja en una empresa le tienen que dar los elementos de protección personal y pues el muchacho estaba sin protección o hay una persona que estaba como vigilando qué estaba haciendo o diciéndole, venga, ¿dónde están sus elementos de protección personal? Usted no puede ingresar a la máquina así sin los elementos, pienso yo. Es que si te das cuenta, hasta el compañero que llegó estaba sin elementos. Quiere decir que es una empresa que no tiene implementado ninguna Es como medida de una seguridad. empresa negligente en el sentido de que, por ejemplo, digamos, no le otorga a sus empleados sus buenos elementos de protección personal. Ujú. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, que cuando nosotros nos contraten, nosotros podamos empezar a implementar esas medidas de prevención y protección, y saber cuáles son las medidas adecuadas de acuerdo a la tarea. Entonces, por eso, dentro de lo que vamos a hacer el miércoles, es de acuerdo a la tarea, ustedes me van a decir qué elementos se tienen que utilizar. ¿Listo? Profe, Señora, ¿qué le pasa a la empresa cuando no tiene, cuando no tiene. bueno, pues Ujú. cuando no tiene esta parte como de seguridad y salud, cuando no rigen las normas, ellos creo que las clausuran, las cierran. Me imagino que a esa empresa les tuvo que haber pasado algo así. ¿Qué pasa en este momento aquí en Colombia cuando hay un accidente de trabajo y el accidente de trabajo fue causa directa del empleador? ¿Por qué? ¿Por qué causa directa? Hablemos de este accidente y digamos que esta empresa eh, está aquí en Colombia. Hablemoslo así. ¿Qué pasaría en este momento si llegase a ocurrir ese accidente en una empresa en Colombia? Actualmente, como el accidente ocurrió dentro de unas instalaciones, obviamente tendrá que llegar la fiscalía a hacer la investigación. Si la empresa no cuenta con un sistema de seguridad social, entonces en este caso, ya con el no tener la seguridad social, pues le toca responder a la empresa. ¿Qué pasa? Hay sanciones de diferentes tipos. Está la sanción por, en este caso estamos hablando de responsabilidad civil. Cuando hablamos de responsabilidad civil es que la empresa debía haber capacitado, entregado, debía haber formado a ese trabajador para realizar trabajo con esa máquina, tenía que entregar elementos de protección, tenía que capacitarlo, tenía que instruirlo en los permisos, en los códigos de seguridad de la máquina. Como no lo hizo, entra la responsabilidad civil y eso es una plata para la familia. Hay una responsabilidad administrativa. ¿Cuál es la responsabilidad administrativa? Aquella que por el incumplimiento a la normatividad también tiene que pagarle al Estado por no cumplir con la normativa colombiana. Entonces, el no entregar, el no tener un sistema de gestión, el no contratar un profesional, un ejemplo, un profesional, un técnico tecnólogo que haga las veces de responsable de seguridad, que esté pendiente de sus trabajadores, eso también le genera una sanción económica a la empresa y hay una responsabilidad penal. En este caso, la empresa entraría, el representante legal puede entrar a pagar cárcel porque fue un homicidio culposo, porque un homicidio, eh, dame 5, Karen, porque un homicidio, porque él generó el accidente con una máquina, con el procedimiento y ahí lo pueden condenar a cárcel, ¿sí? A una cárcel
tendría que pagar. Aparte de que va a pagar unas multas, porque va a pagar unas multas a la familia, va a pagar una multa al Estado y va a pagar cárcel por homicidio. Dime, Karen. Profe, una pregunta, o sea que si hay un accidente, por decirlo, em, en alturas y bueno, esa persona fallece y supuestamente la persona que estaba trabajando en alturas no tenía el curso de alturas que se debe tener supuestamente, ¿eso lo asume la empresa como tal o qué pasaría ahí? La empresa tiene que asumir el accidente. ¿Por qué? Porque son los mismos temas que acabo de hablar. Es el mismo ejemplo. Responsabilidad civil, penal y contractual. Penal. ¿Cómo se llama, perdón, profe? Responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. No sé, quizás lo podamos ver más adelante, ahí lo vemos, dependiendo los temarios y dependiendo como tal el tiempo que tenemos. ¿Listo? Entonces, es importante que tengan claro eso. ¿Por qué? Porque la empresa, si no cumple con la normativa colombiana, pues va a tener que responder ella. Un ejemplo, yo soy una empresa, le pagué a ARL, listo, yo le pagué a ARL a la persona, pero yo nunca le di equipos, nunca lo capacité y nunca lo entrené. La ARL me puede decir, ok, listo, como fue un fatal, recuerden que los accidentes graves tienen que reportarse de inmediato al Ministerio de Trabajo y tienen que investigarse de inmediato. Cuando ya entran a hacer la investigación y se dan cuenta que yo no cumplo con el sistema de gestión, no tengo entrega de elementos, no tengo registros de asistencia a capacitación a su hoja de vida, no tiene exámenes médicos, no tiene COPAS, no existe nada del sistema. La ARL dice, ay, qué pena, pero yo a usted no le voy a responder por ese accidente porque usted no cumplió con las medidas de seguridad. Usted no cumplió con la normativa, le toca a usted responder. Y ahí es donde el empleador entra a responder. Porque las administradoras de riesgos, o sea, obviamente si yo le pago a mi administradora de riesgos y ella me dice, listo, yo le recibo el accidente, pero usted tiene que cumplir con el sistema de gestión. Si usted no cumple, yo no le respondo. Así usted me pague. Y así usted mensualmente juicioso me pague lo que le corresponde a él. Porque yo solo asumo cuando usted cumple. ¿Por qué? Porque cuando yo pago esto es un seguro. Entonces, yo pago una póliza, yo estoy pagando aquí la póliza por cubrirle el accidente a mi trabajador porque yo no tengo suficiente dinero para poder responder por un tratamiento médico, para poder responder por una pensión. Entonces, yo le pago a la ARL y le digo, mire, aquí le pago mensual porque usted me cubra esos accidentes, ¿sí? Pero la ARL dice, listo, yo se los cubro, pero usted cumple con la normativa. Si usted no cumple con la normativa, yo no le respondo por el accidente. Entonces, ese es el negocio. Entonces, es importante que ustedes tengan claro eso. ¿Por qué? Porque el tema de responsabilidad civil, civil, penal y administrativa. Porque, un ejemplo, yo soy contratada a una empresa. El tema es que mi jefe, mi empleador, pues me contrataron a mí para identificar los peligros y los riesgos y generar unos controles. Listo, yo le hago la parte documental. Voy a hacer la parte de implementación y empieza el empleador. Ay, no, pero es que yo no tengo plata para EPPs. ¿Cómo hacemos ahí? Entonces usted dice, no, pero es que toca, mire que toca. Entonces, todo por escrito, chicos. Todo por escrito. En esta vida lo que no está escrito, o sea, no sirve más en este trabajo. Entonces, un ejemplo, le dice, no, entonces solicito los elementos de protección personal para de acuerdo a la matriz de riesgos, porque eso va a servirle a usted en caso de un accidente, a que usted diga, mire, pero es que yo ya le pedí al empleador, pero es que mire, yo ya le dije al empleador y el empleador no respondió, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted no va a ser culpable de, ¿sí? Porque a uno también en temas de seguridad y salud en el trabajo, uno es responsable. Aquí puede ser responsable hasta penal, porque si yo omití, un ejemplo, yo soy instructor de trabajo en alturas
y están haciendo un trabajo en alturas en mi entidad. Y yo los veo y no le digo nada, sin arnés, sin nada. Yo, digamos, ahorita tengo acosado a un grupo de trabajo porque el dueño del edificio contrató a una persona que está haciendo trabajos en alturas sin medias. Y tuvieras el registro de fotográfico que le tengo y los mensajes. Sé que él no trabaja para mí, pero la entidad se puede ver afectada por responsabilidad compartida por el espacio. Entonces nos toca ahí pilas. Esa persona no está cumpliendo, ojo, se puede accidentar, nosotros no somos responsables. Entonces sí es importante dejar por escrito porque yo tengo que cumplir con mi función. Mi función es proteger la vida del trabajador. Entonces, como yo tengo que protegerlo, tengo que dejar los registros de que yo estoy aconsejando a mi empleador de que debe hacer una capacitación, de que debe hacer un entrenamiento, de que debe cumplir con las medidas. Ahora, Karen, importante el tema del certificado en alturas. ¿Qué pasa cuando no, el trabajador también es responsable? Porque tú como trabajadora, si yo te contrato a ti para que me hagas un trabajo en fachada y tú tienes que tener el curso, ay, pero es que a mí se me venció, yo tengo el curso. Cuando uno hace el curso a uno le advierten, ojo, usted tiene que subirse cuando usted tenga el certificado que sea apto y que esté con vigencia. ¿Qué pasa si yo me subo con un certificado vencido? Que soy consciente, pues también es mi responsabilidad como trabajador, ¿sí? Y también pueden cogerse ahí para no responder. Entonces, yo prefiero, yo le digo a mis trabajadores, yo le digo a mis chicos, ojo, prefiero que usted se me pare y diga, no, yo no puedo hacer el trabajo, a que usted llega y se sube, se mate y después la culpa es suya porque usted también sabía. Usted sabía que no puede hacer trabajos en altura si usted no estaba certificado. Usted sabía que no podía hacer trabajos en alturas si no tenía equipos. Usted sabía que no podía hacer trabajos en alturas si no tenía elementos de protección. Entonces, ojo porque esto también va en responsabilidad. Y muchas veces cuando estas empresas, si uno no aplica las medidas, y yo también le digo a los muchachos, oiga, pilas, utilicen sus elementos, porque si usted se llega a accidentar y usted no tiene sus elementos de protección, la empresa puede decir, no, mire qué pena, yo lo capacité, yo le entregué los elementos, él tiene registro de toda su asistencia, capacitaciones, no lo utilizó. Adivinen qué. La empresa puede pelear y decir, no, simplemente yo di lo que tenía que dar. Y él como responsable de su trabajo no cumplió. Y yo no voy a responder. Nosotros tuvimos un caso así eh, en una empresa. Un chico estaba haciendo un trabajo en alturas vía el llano. Yo hice la investigación de ese accidente de trabajo, participé en el comité de investigación y les cuento así como rápidamente porque ya tenemos que organizar los grupos. La persona cae a 96 metros de altura rodando por una montaña, pero tenía todos los equipos, arnés, eslingas, 2 puntos de anclaje, ¿sí? Tenía todo. Esa mañana estuvo en charla de seguridad, él tenía los cursos vigentes, nosotros hacíamos nuestra reunión desde Copas, todo súper bien, todo nuestro sistema de gestión al día. Pues resulta que desafortunadamente el chico se dio confiado eh, y no se aseguró. ¿Por qué sabemos que no se aseguró? Porque cuando el cuerpo cae, cae con las eslingas aseguradas al arnés. Ni siquiera estaban rotas ni impactadas. Sí, porque digamos ejemplo, no, es que él se cayó y la eslinga falló. Ah, él sí tenía el equipo y estaba funcionando, ¿sí? Pero en este caso el equipo estaba intacto. Entonces, lo que nos dio como referencia que él no utilizó el equipo de protección contra caídas, y en este caso la empresa se libró de una sanción, pero desafortunadamente la ARL, pues a la familia no le pudo responder por una pensión. ¿Listo? Entonces, eso puede pasar. Vale, chicos, tenemos 20 minutos para que por favor ustedes quiero que se pongan de acuerdo cómo van a trabajar. En este momento, hay 38, 37 personas, 37 personas que me gustaría acá. Creo que ayer todos asistieron, ¿cierto? Es que tengo un tema ahí con la asistencia y quisiera aprovechar.
Profe, ¿puedo hablar? Claro, Andrea, puedes hablar, dale. Es que así era como lo manejamos con el profe Walter. Vale, no sé cómo les queda fácil. Profe, pues no sé qué opinen los compañeros. Pues con el profesor Walter ya habíamos organizado unos grupos para las exposiciones que hicimos. Pues yo no sé mis compañeros qué piensen si seguimos los mismos. Excelente. Pues como yo para la ganar recibo- tiempo, digo, no sé. Sí, chicos, mire lo que yo les decía al inicio. No quiero imponer grupos, ¿por qué? Porque yo sé que hay personas que ya trabajan bien, o sea, que ya han encajado, que se han puesto de acuerdo, que tienen sus grupitos de chat y donde dicen, listo, hagamos esto, reunámonos tal día, que les queda fácil, que se conocen, que han trabajado. Yo sí les recomiendo eso. A mí no me gusta que me impongan grupos con personas desconocidas porque siento que me da miedo que no respondan de la misma manera, ¿sí? Entonces yo prefiero que lo hagan como no han venido trabajando, si se sienten cómodos y están de acuerdo, pues háganlo, o sea, no hay problema. Que sí necesito que sean 10 grupos. ¿Por qué? Entonces voy a explicar por qué necesito 10 grupos. ¿Cuántos grupos salían en ese momento? 17. O sea, ahí toca unirse de alguna u otra forma con otros compañeros. ¿Por qué? Quiero que de estos 10 grupos, porque son 5 temas, entonces, ¿qué quiero que hagan? La definición y hablamos de tareas y hablamos de actividades, ¿cierto? Perdón, hablamos de 5 tareas y hablamos de 5 actividades. Entonces, cada grupo va a coger una tareita. Cinco grupos cogen las 5 tareas y 5 grupos cogen las 5 actividades. ¿Qué deben contemplar dentro de esa exposición? La definición, los voy a colocar acá en el chat. Miren, la definición que ya la vimos, ¿sí? La definición ya la vimos, pero la vamos a recordar ese día rápidamente. ¿Y qué norma la contempla? O sea, si hay, no todas tienen norma, pero si hay norma, menciónenos la norma. Igual, ustedes van a ver en su plataforma las normas que rigen, yo no las nombré, pero ahí están. Yo dejé las 5 tareas, ahí están. Ah, no todas, pero sí hay normativa que les sirve, entonces para que ustedes la revisen. 2 ejemplos de la tarea o de la actividad, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo? Entonces, hoy, por ejemplo, yo les dije una, espacios confinados por empresa de acueducto. Usted me puede dar, hay diversas, entonces me cuentan 2 ejemplos. Y quiero que de esos ejemplos, de esas tareas, saquen las medidas de control, tanto en la fuente como en el medio y como en el trabajador. ¿Está difícil? Profe, una pregunta, eso que su merced acabo de enviar en el chat, ¿es solo la primera actividad? O sea, una de las 5 preguntas, ¿esa es una sola? No, esa es la presentación que necesito. O sea, necesito una presentación que contemple la definición y si tiene una normativa. No se van a extender en la norma, es nombrarnos. Se titula así, el número es este, ¿sí? Un ejemplo. 2 actividades, 2 ejemplos de tarea. Entonces, lo que yo les dije, una tarea en espacios confinados, ¿cuál era? Empresa de acueducto porque maneja alcantarillado. Ahí ya es un ejemplo, ¿sí? De esa tarea que me están mencionando, del acueducto, del alcantarillado, ¿cuáles son las medidas de control que yo voy a implementar para los riesgos de espacio confinado, ¿sí? A la hora de meterme en la alcantarilla? ¿Qué me va a controlar? Me va a mencionar controles en la fuente, en el medio y en el trabajador. Ustedes vieron la matriz de peligros, ¿sí? Quienes no las vieron, porque sé que hay personas que no vieron la matriz de peligros, entonces van a buscar cuáles son las medidas de control en la fuente. ¿Qué es la fuente? Lo que me genera el peligro. ¿Cuál es el medio? Lo que me rodea. ¿Y cuál es el trabajador? Pues usted, ¿qué elementos podría dar? Profe, el tema, ¿cuál es?
para dar definición. ¿Cómo así? Ah, ok. ¿Cuáles son los temas cuáles son los temas y cómo lo asignamos? Sí, o sea, Listo. los temas o las preguntas, porque la profe dijo que eran como 10 preguntas o algo así fue que nos dijo. No, estos, los que acabo de poner es lo que ustedes me van a hacer en la presentación. Una diapositiva donde me dé la definición, donde me dice si tiene la norma, una diapositiva donde doy los dos ejemplos y otra diapositiva donde me diga los controles en la fuente, en el medio y en el trabajador. ¿Cuáles son los temas que vamos a Sí, trabajar? profe, o sea, lo que yo me refiero es, por ejemplo, digamos, o sea, esos 3 son para todos nosotros, para que todos Sí, investiguemos cada cosa diferente, pues o cómo los funciona y por temas qué la son verdad no estos. entiendo. Los temas son lo que acabé de explicarles corto, que son espacios confinados. ¿A eso te refieres? Ese es un tema. Primer tema, espacios confinados. Segundo tema, trabajo en alturas. Tercer tema, energías peligrosas. ¿Cierto? Cuarto tema, trabajo en caliente. O sea, profe, cada uno agarra un tema o todos tenemos que hacer el que nosotros deseemos. Cada grupo va a coger un tema. ¿Quiénes son digamos, podemos poner un líder de cada grupo y me dice, con mi grupo vamos a trabajar este. Ok. Trabajo caliente. Los grupos, ¿ya cuántas personas tienen que estar conformados? Es que en este momento hay 37 personas, son 10 grupos, como de a 3, 3 sí, porque serían 4, 40. Hay 38 personas, como 2 grupitos de 3 y el resto de Tienes que 4. tener en cuenta los que no se conectaron, ¿no? ¿Cómo? 5. Espérame, dejo los temas acá en el chat. 5 sería trabajos en espacios confinados, trabajos en alturas, trabajos con sustancias químicas, ¿cierto? Sexto, de acuerdo al decreto, las tareas, de acuerdo al decreto, que serían trabajos en minería. Séptimo, trabajos que impliquen exposición a altas temperaturas. Octavo, exposición a radiaciones ionizantes. Ojo, es un tema muy largo, pero lo que yo les estoy pidiendo con cosas muy puntuales. ¿Listo? Son 3 puntos importantes y listo. Y quinto, perdón, y décimo, Profe, ¿me puede repetir el noveno, por favor? ya. El noveno, ya. Espérame que se me fue aparte. No le puse el 9. 9 sería este y 10 sería este. ¿Están de acuerdo? ¿Listo? Entonces, espérenme, hagamos una cosa en la lista de asistencia, ¿listo? Para que me quede cómo lo vamos a manejar. Entonces, para que me quede claro, o si no me vuelvo loquita. Ya, y ya coordinamos.
y acá. Listo. Entonces, Carol Valentina Flores, Señora, ¿qué tema trabajarías con tu grupo? no sé, es que, o sea, estoy escribiendo en el grupo, pero no me contesta. Compañeros de Valentina, por favor, contesten. Em, Diana Marcela García Duarte. ¿No está? Listo. Edgar Enrique Velandia Zapata. Profe, él iría con nosotras y nosotras vamos a escoger, porque no está ahorita en la clase, no pudo entrar. Pues sí, no están. Pero tú, Karen, perdóname, Karen, regálame tu apellido. Karen Quiñones. Bueno, Karen Quiñones. ¿Karen? Sí, señora. Espérame, de una vez te pongo Karen. Karen. Sí, trabajo en alturas con Giovanna Guzmán. Listo, espérame un segundo y pongo aquí, trabajo en alturas. Con Giovanna Guzmán. Ah, listo, espérame, la busco y de una vez le pongo este. No, bueno, espera. Giovanna Guzmán y Caterina Nivia. Y pues sería Giovanna Guzmán. Sí, señor. Y Edgar Pelández. Giovanna Fritz. Sí, señora. Sí, señora. Qué pena, profe. Es trabajo con sustancias químicas. Qué pena, profe. ¿Me encontró, profe? Sí estás, lo que pasa es que no sé por qué no te puedo ponerla. Aquí estás, Joana Guzmán, listo. Y sería trabajo con sustancias químicas. Sí, señora. Sustancias peligrosas. Sí, señora. No sé, yo le había escrito que íbamos a escoger esa. ¿Y quién es la otra persona? ¿Cómo? ¿Quién es la otra persona? Caterina Nivia. Perdón, ¿el apellido es cómo? Nivia, creo que es el apellido. Compañera Karen, lo que pasa es que tengo mucho en el fondo y no se te entiendo muy bien. Sí, es que no te escucho muy bien. ¿Me vuelves a repetir, porfis, el nombre de la compañera? Bájale un momentico al televisor de Ivana, por favor. Sí, porque no te escucho bien, no te escucho. Caterina Nivia, es que estoy diciendo algo acá, es por eso. Caterina Nivia. Ah, sí, ya la encontré. Listo. Ella, listo, ¿ella está hoy? Sí, señora. Listo, y sustancias peligrosas. Sí, pero pues no sé, la compañera está diciendo que ella la debía escoger, que te había escrito a ti antes, entonces pues no tendríamos problemas con trabajar el otro tema que te he hecho primero. No, miren, tranquilos, no se preocupen que todos los temas son sencillitos, son fáciles y son iguales de investigar. O sea, igual como yo les mencionaba, estaban publicados 5 de las tareas en
4 de las tareas están publicadas ahí, las otras es investigar, pero no es difícil, porque yo no quiero, o sea, no quiero que se complique. Karen, ¿te puedo pedir un favor? ¿La apagas a tu micrófono? No es que estoy intentando. Gracias. Entonces, miren, no se preocupen, que de pronto no, yo quería trabajar en el 3, no, si no nos quedamos aquí no vamos a terminar de asignar. Los que les toque tranquilos y simplemente lo que yo les digo, solo quiero la definición, ¿sí? Dos ejemplos de tareas y cuáles son los controles que debería implementar para esas 2 tareas. ¿Listo? Profe, Dime. una cosita, pues como para acelerar un poquito, el grupo de nosotras va a trabajar trabajo caliente. Hagamos una cosa para terminar ya. ¿Listo? Les voy a proponer algo. Como estamos en los ¿Ahora el grupos grupo de WhatsApp? Sí. No, profe. En los grupos de WhatsApp me van a dar el tema y los integrantes. ¿Listo? Temas integrantes. Que sea trabajo caliente porque se va a hacer. Profe, una cosita, pues ya, si me sé cómo estaba escribiendo, ¿no nos puede inscribir ahí de una vez el trabajo de nosotros, trabajo caliente? Espera, es que ya son las 8. Entonces lo que voy a hacer es así me queda más fácil a mí para registrarlos en el chat y así los puedo pasar con calma porque si no nos van a dar las 9. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Una persona del grupo me va a escribir en el chat de WhatsApp. Profe, el tema de nosotros va a ser trabajo en caliente. Punto. Los integrantes de eso va a ser tal persona. Y listo. Señor. Profe, los chats. En la media del grupo de WhatsApp está la foto de los grupos que teníamos conformados ya. ¿En dónde, perdóname? En la media, en las imágenes que quedan en el grupo. Lo que pasa es que como yo ingresé después. Es que lo tienen bloqueado también para poder reenviar las fotos, no podemos porque lo tienen bloqueado. Pero me tocaría hablar con el administrador. Porque digamos que como yo entré después, no puedo ver el material que habían enviado. ¿Sí Profe, yo se lo envío a su número. Bueno, pero entonces ahí en el chat confirmamos qué temas, o mándenme las fotos y yo les asigno el tema y sale. ¿Sí? ¿Les parece? Con eso no nos enredamos. Sí. Listo, envíenmelo, por favor, reenvíamelo al grupo. O a mí, al mío, no hay problema, una sola persona que me envíe los grupos y lo hacemos, ¿vale? Profe, pero es que cómo se tienen que unir gente porque hay 17 grupos, además ha entrado gente nueva. Yo diría que es mejor que su merced organice los grupos. Es mejor y los divide de acuerdo a los integrantes que hayan, porque hay muchas caras nuevas. Todos están en el WhatsApp. Profe, me parece que su merced debería organizar los grupos nuevamente, puesto pues que yo estaba con 2 compañeros, ninguno de los 2 responden, entonces pues me parece nuevamente reorganizar los grupitos, al menos los que están incompletos como el mío, pensaría yo. Yo también estoy sería bueno, profe, pues en ese caso personas diferentes a los grupos. Que se incluyan en los grupos. O sea, pues yo pienso que la idea Esperen, hagamos una cosa para no enredarnos. Vuelvo a preguntar. Todos estamos en el chat, ¿cierto? Profe, a eso iba a hablar una cosita. Creo que hay 2 grupos. Sí, creo que son de los becados y los 2, pero creo que todos estamos o en uno o en otro. Listo. Entonces yo me encargo de armarlos de acuerdo al grupo de WhatsApp y les doy el tema. Y ya, así como caigan y ya ustedes saben y se comunican entre ustedes. ¿Listo? Sí, profe, mejor tú asignarnos el tema. Ahí cada líder del grupo escribe los nombres para que no nos compliquemos, compañeros, porque es que hay mucho despelote. Y ya son las 8:02 y la profe tiene que descansar, nosotros también. Entonces, dejamos los nombrecitos ahí en el WhatsApp, compañeros, y la profesora muy amablemente nos asigna el tema que nos toque y sale. Listo. Profe, para nosotros no, nosotros sí es así como estamos bien. Ay, nosotros también. También, profe. Ay, por eso el compañero les está diciendo, cada líder de grupo, pónganlo y yo ya, como sé que hay más grupos, pues ahí me tocará ajustarlos y meter unos en el otro. La profe los ajusta y pone el tema y sale. Y ya, compañeros, ya, o sea, los temas son todos por igual, ninguno es más difícil que el otro. Todos son iguales. La idea es aprender de todos.
Y tampoco les estoy pidiendo cosas, digamos, que no es que me tienen que definir toda la normativa. No, porque la normativa es muy extensa. Simplemente la definición, 2 ejemplos de la tarea. Si hay alguna norma relacionada, simplemente es mencionarla. Tampoco quiero que me digan, no, es que esta. No, simplemente me la mencionan, me dicen cuáles son las 2 tareas y cuáles son las medidas de control. Fuente, medio y trabajador y sale, no más. ¿Listo, chicos? No nos enredemos o si no, aquí nos quedamos. Listo, profe, muchas gracias. Buenas Chicos, noches. espero que haya sido de provecho. Buenas noches, cuídense mucho. Va a parar la grabación. Tengan buena tarde. Chao. Chao. Eran sustancias inflamables y sustancias ilícitas.